Vamos a compartirlo nuevamente. ¿Ya? En esa última parte del gobierno de Napoleón, ¿qué nombre tuvo esa última parte del gobierno cuando regresa de su primer exilio? Ese último gobierno toma el nombre de 100 días, ¿cierto? Entonces, ese momento, ¿no? Cuando Napoleón regresa con todo su ejército reorganizado, vamos a ver que ya las potencias europeas están empezándose a organizar, ¿no? A asociar de tal manera que van a impedir que Napoleón reconstituya su imperio. Y es así como hacen la lucha, ¿no? Y hemos visto nosotros en la clase anterior cómo es que termina, pues, Napoleón después de la batalla de Waterloo. Entonces, el día de hoy, nosotros vamos a ver cómo esa Europa que había sido, ¿no? Anexada a esos territorios, esos reinos, esas potencias que habían sido anexadas por Napoleón, van a quedar nuevamente restituidas. Y vamos a ver, mira, ve, observa el mapa. El gran Napoleón había llegado a anexar todo este territorio, pero además se había adueñado de España, de Portugal, ¿no? Se había adueñado de Italia, y lo único que le faltó fue adueñarse de Inglaterra. Eso sí no pudo. Entonces, vamos a ver nosotros cómo es que este territorio europeo nuevamente va a volver a conformar los mismos territorios antes del auge de Napoleón. Nuevamente va a volver a ser el mismo territorio, ¿no? Con la misma demarcación política anterior al auge de Napoleón. Y a ese periodo en el que Europa intenta restaurarse, pues se le llama así, la historia lo conoce así, como la restauración europea. Y esta restauración europea va a ser dada por las grandes potencias, principalmente por Inglaterra. ¿Cuándo se inicia esta restauración? Lo vemos en 1814, es un inicio, ¿no? Hasta 1818, y por supuesto con el Congreso de Viena queda nuevamente otro mapa de Europa, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de esta restauración europea? Ve trabajando junto conmigo, por favor. ¿Qué es lo que se buscaba con esta restauración europea? ¿Qué es lo que se quería? Si estamos viendo pues que Napoleón había quitado territorio a las grandes potencias, a los reinos les había arrebatado su territorio, había conquistado lugares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se buscaba? Devolver a esos antiguos reyes, a esas antiguas dinastías, devolverles su territorio, ¿ya? Eso es lo que las grandes potencias querían, eso es lo que quería Inglaterra, eso es lo que quería España, eso es lo que quería Austria, Rusia, Prusia, que nuevamente tener poder sobre su territorio y que la dinastía que ellos representaban nuevamente vuelva a gobernar sobre su territorio. Ya tenemos a un Napoleón fuera de escenario, entonces iba a ser mucho más fácil, ¿no? Restituir este territorio europeo. Entonces vamos a ver en qué se basa esta restauración europea. Vemos que acá ya no es lo que un reino quiere nada más, sino que debe llegar a acuerdos con los demás reinos. ¿Okay? Debe establecer ciertos tipos de alianza. Debe respetar la forma de pensar de otro reino, de otra potencia. Por lo tanto, esta restauración europea se va a basar en ciertos principios. ¿Cuáles son esos 3 principios importantísimos para llevar a cabo la restauración europea? Y quitarle a Francia el territorio que Napoleón había conquistado. ¿Cuáles son esos principios? El principio de legitimidad, el principio de equilibrio y el principio de intervencionismo. ¿Ya?
Ahí tenemos los 3 principios que van a avalar, que van a hacer legal esa restauración europea. ¿En qué se basa el principio de legitimidad? ¿Qué me dice el principio de legitimidad? ¿Qué es lo que se buscaba mediante el principio de legitimidad? Yo digo, pues, Napoleón había arrebatado territorio, Napoleón había conquistado. Entonces, lo más legítimo era, lo más legal era que ese territorio que había arrebatado Napoleón se le devuelva a la antigua dinastía. Entonces, esa necesidad de restablecer las dinastías estaba dado, ¿no? Estaba basándose en esta restauración europea. Era necesario que a los antiguos reyes, a los antiguos soberanos, se les devuelva su territorio. Y por supuesto, pues, a la misma dinastía que había estado reinando antes de que Napoleón sea el dueño de ese territorio, ¿no? ¿En qué se basa el principio de equilibrio? Equilibrar. Ninguna potencia debe ser más que la otra. Ninguna potencia debe querer dirigir a otra, porque si no, aquí nuevamente estamos cayendo en lo mismo, ¿no? Nuevamente estamos cayendo en lo que es la conquista. Entonces, todas las potencias debían estar por igual. Ninguna debía dirigir a otra. Y acá, pues, tenemos que Inglaterra no quería que Francia sea más que ella. Inglaterra no quería que Rusia sea más. Entonces, es por ello que se establece el principio de equilibrio. Tú, Rusia, tú no tienes derecho a expandirse más que yo, ¿no? Tú, Austria, tampoco puedes expandirte más que yo. Entonces, Inglaterra establece este principio de equilibrio entre las potencias. Ahora, tenemos el principio de intervencionismo. ¿Qué significa intervenir? ¿Qué es intervenir? Es participar en la vida de la otra, ¿no? Del otro. Entonces, en este caso, si estamos hablando de potencias, se decía que se permitía a estas potencias europeas intervenir en cualquier territorio que tuviera problemas. No solamente un territorio europeo, sino principalmente de aquellos territorios que tenían conquistados, tanto en América, ¿no? Como en África, como en la India. Entonces, esos territorios en donde estas potencias tenían poder, podían intervenir militarmente si es que había algún problema belicoso, ¿no? Algún levantamiento popular. Entonces, mediante el principio de intervencionismo, estas potencias quedaban con todo el derecho, con toda la libertad de llevar su ejército a cualquier territorio que intentara levantarse, ¿no? En armas. Pero vamos a ver que aquí, mediante este principio de intervencionismo, hay alguien que le dice, no, un ratito, tú no tienes derecho a intervenir sobre mi territorio. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién se va a dar el lujo de decirle pues a las potencias europeas, tranquila, tú no vas a intervenir en mi territorio? Estados Unidos. Estados Unidos no permitió que ninguna potencia europea intervenga en su territorio. Y eso lo tenemos nosotros en la política de Monroe. No, Monroe, un presidente de Estados Unidos, entonces no va a permitir que intervengan estas potencias europeas en su territorio, ¿no? Nosotros somos libres, Estados Unidos era libre en ese tiempo ya. Entonces, no iba a permitir que Inglaterra intervenga nuevamente, y menos que cualquier otra potencia europea intervenga en su territorio. El único que quedó fuera de este principio de intervencionismo en los territorios americanos es Estados Unidos. Entonces, vemos ahí que Europa va a ser restaurada, ¿no? Nuevamente va a estar remodelada. Y si hablamos nosotros remodelación, significa que se van a tener que crear nuevas
fronteras, ¿no? Nuevas estructuras de gobierno. ¿Y qué es lo que pedían las grandes potencias? Que se vuelva al antiguo régimen. ¿Qué es lo que decían estas grandes potencias? ¿Qué decía Inglaterra? ¿Qué decía Austria, Rusia, Prusia? ¿No? ¿Qué decía España? Que estaba, bueno, una potencia ya venida menos. ¿Qué es lo que decía? Que la Revolución Francesa había sido un error, que había sido una piedra en el camino, pues, del auge de estas potencias. Entonces vamos a dejarlo de lado, fue un error lo que pasó acá. Vamos a volver a lo que estábamos acostumbrados. ¿Y a qué estaban acostumbradas esas grandes potencias? Al absolutismo, ¿no? A territorios, pues, que eran controlados por grandes dinastías. Y eso es lo que se buscaba. De eso se trata la restauración europea. Volver a lo que era antes de la Revolución Francesa. Entonces se trató de reorganizar Europa. ¿Y cómo se reorganizó Europa? Mediante el Congreso de Viena y mediante la Santa Alianza. Dos organizaciones importantísimas para volver a lo que era antes de la Revolución Francesa. El Congreso de Viena nos va a dar un nuevo mapa europeo y la Santa Alianza va a formar alianzas estratégicas entre estas potencias. Me imagino que ya terminaste ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a mirar este nuevo mapa que nos dan el Congreso de Viena. Quiero que te fijes en tu libro, página 260, es el mismo libro, es el mismo mapa que tenemos ahí en la imagen. Página 260. ¿Ya? Muy bien. Si yo te he mostrado antes todo este territorio que está de celeste, era administrado directamente, era dirigido directamente por Napoleón. Y todo lo que tenemos acá de verde era lo que Napoleón había conquistado, pero él no lo dirigía directamente, sino que había colocado reyes. Sabemos que en España colocó a su hermano, ¿cierto? Entonces, todo lo que tenemos en las líneas punteadas le había pertenecido a Napoleón. Por lo tanto, todo lo que está en las líneas punteadas era el gran imperio francés. Lo que Napoleón quería era hacer este imperio francés mucho más grande, extenderlo y hacerlo semejante al gran imperio romano. Pero no lo logró, no logró acabar con esto. Inglaterra no se dejó anexar a este territorio del gran imperio francés. Entonces, con el Congreso de Viena se van a restituir los reinos y se va a separar, ¿no? Recuerdan, en el mapa anterior todo esto estaba, a uno solo le pertenecía. Ahora se le devuelve a la dinastía Borbón, se le devuelve España y así sucesivamente. Francia queda en este territorio, Inglaterra se mantiene, ¿no?, autónoma y se van creando pues los estados alemanes. Y aquí tenemos Prusia. Rusia queda fuera y de esta manera queda conformada España, perdón, Europa después de la restauración, después del gran imperio napoleónico. Profesora, ¿ese mapa lo voy a hacer? Sí. ¿Cómo? Si no tengo impresora en mi casa. Dibújalo pues. Así como dibujabas en la clase, ¿ya? Ese mapa lo vas a trabajar después de la clase, ¿ya? Lo vas a dibujar, así como dibujabas en la clase, bien bonito, ¿ya? Si no sabes dibujar, lo vas a calcar y lo vas a pegar en tu cuaderno, ¿ok? Entonces, vamos a ver nosotros ahora. Dijimos que la restauración europea se va a lograr mediante estas dos asociaciones, el Congreso de Viena y la Santa Alianza. Vamos a estudiar uno por uno. El Congreso de Viena ahorita. Como ya lo hemos mencionado,
¿Cuál es el objetivo del Congreso de Viena? Restablecer las fronteras europeas, volver a las antiguas fronteras de Europa, quitarle territorio a ese gran imperio francés. Y también restablecer el antiguo régimen, devolverle los territorios a las antiguas dinastías. Y ahí tenemos los objetivos importantísimos del Congreso de Viena para que tú puedas trabajar luego tu libro. ¿Cuáles son esos objetivos que prácticamente vienen a ser los mismos objetivos de la restauración europea? La restauración se va a ver explícita en este Congreso de Viena. Y el resultado del Congreso de Viena es dar un nuevo mapa europeo, ¿no? Entonces, el objetivo de este Congreso de Viena es restablecer las fronteras europeas y devolver las dinastías, devolver el territorio a las antiguas dinastías europeas. ¿Quiénes son los protagonistas de este Congreso de Viena? ¿Quiénes son las potencias que se organizan para volver a las antiguas fronteras europeas? Tenemos Prusia, Rusia, Austria y nuestra famosa Inglaterra. Todos estos protagonistas son movidos, dirigidos por Inglaterra. Entonces ahí tenemos los principales, ¿no?, organizadores del Congreso de Viena. Tenemos Inglaterra en la cabeza, tenemos Prusia, Rusia y Austria. ¿Qué cosa es un congreso? Una reunión, ¿no? En esta reunión hay objetivos claros y se tiene que llegar a una solución después de esta reunión. Quienes acuden a esta reunión llamado Congreso de Viena, lógicamente si me dice Congreso de Viena, se desarrolló en la ciudad de Viena. ¿Quiénes acuden ahí? De Prusia, representando a Prusia, acude Guillermo III, su rey, ansioso que le devuelvan su territorio, ansioso de restablecer su dinastía. ¿Quién acompaña a Guillermo III? Su canciller, Hardenberg, su canciller Hardenberg, ¿ya? ¿Por qué lleva el título de Bonn? Sabemos, y eso lo hemos estudiado ya, lleva el título de Bonn a una persona de alto rango, ¿no?, en la política, un intelectual importante también, entonces tiene ese rango, ¿no?, de Bonn, se le llama así. ¿Quién representa a Rusia? Por Rusia va Alejandro I. Recuerdan que en una batalla, en una lucha que hizo Napoleón a Rusia, pues Alejandro I tuvo que establecer esta política de quemar, ¿no?, casas, de quemar territorios, de quemar lugares por donde iba a pasar el ejército de Napoleón. Alejandro I, el zar Alejandro I, quiere volver nuevamente y tranquilo a su territorio ruso. ¿Quién acompaña a Alejandro I, el zar de Rusia? Nesselrode, su canciller Nesselrode. Y luego tenemos a Austria acudiendo también a este Congreso de Viena, y Austria representado por Francisco I. Y su canciller, su primer canciller también, Metternich. ¿Ok? Y lógicamente este Congreso de Viena va a estar siendo dirigido por Inglaterra, por el primer ministro de Inglaterra, Castlereagh. ¿Cuál era la ideología de este Congreso de Viena? ¿Recuerdan cuál era la ideología de la Revolución Francesa? El liberalismo, ¿no? En la Revolución Francesa se aplicaron esos tres principios de igualdad, ¿no?, fraternidad. ¿Y qué más, jóvenes? ¿Cuáles eran los ideales de la Revolución Francesa? A ver, que lo hemos estudiado. ¿Nada? A ver, ¿a quién se lo preguntamos para volver al Congreso de Viena? A ver, si se lo preguntamos a Annelies. ¿Qué ¿Cuál era la planteaba? pregunta?
¿Qué planteaba la Revolución Francesa? ¿En qué principios se basaba la Revolución Francesa? Ya te ayudé, uno de esos principios era la libertad. ¿Qué más planteaba la Revolución Francesa? Que ya no haya absolutismo. A ver, son 3 principios importantes de la Revolución Francesa. La libertad, ¿quién más? ¿Nadie más por ahí? La igualdad y la fraternidad, jóvenes. Esos son los 3 principios en que se amparaba la Revolución Francesa. Eso es lo que buscaba, ¿no? La gente que hizo la revolución en Francia. Que haya libertad, que haya igualdad, ¿no? Y que el pueblo, pues en el pueblo exista fraternidad. Y esos principios de la Revolución Francesa en el Congreso de Viena van a ser traídos abajo. Ya no hay revolución, ya Napoleón pues se instauró todo un imperio, ¿no? Entonces vamos a dejar de lado esa libertad, esa igualdad, que la burguesía es igual que la nobleza, ¿no? Entonces se planteó de forma diferente en el Congreso de Viena. Se volvió al conservadurismo. Se dejó de lado el liberalismo y se vuelve al conservadurismo. ¿Qué significa esto? Que el gobierno solo va a estar dirigido por la nobleza. ¿Y quiénes dirigían la nobleza? ¿Quiénes conformaban la nobleza? Las grandes dinastías. ¿Okay? Entonces, en el Congreso de Viena, nuevamente, la idea es volver al gobierno absolutista, ¿ya? Volver a ese gobierno conservador. ¿Qué más nos dice el Congreso de Viena? Si ya tenemos acá a potencias organizadas, con una idea bien clara, ¿no? Que es devolver a Europa las antiguas fronteras, volver a implantar el antiguo régimen. Lógicamente, el Congreso de Viena logra tener un nuevo mapa, logra restablecer las antiguas fronteras europeas. Y para ello va a crear una cuádruple alianza. Estos 4, mira, ¿ve? Protagonistas van a estar muy aliados porque a ninguno de ellos les conviene que uno sea más que el otro. Entonces, como no puedo contigo, no puedo tenerte como enemigo, me alío a ti. Como no debo tenerte como enemigo porque si no me vas a hundir económicamente, me vas a quitar territorio también, entonces me voy a unir a ti. Y se forma esta cuádruple alianza. ¿Ok? Me imagino que hasta ahí lograste terminar. ¿Sí? Me ponen, por favor, me indican si es que lo han logrado. Ya, muy bien, Alesia. Bien. Para aquellos que ya van terminando, se van ubicando en la página 261. No me cierren cuadernito todavía, porque recuerden que, mira, hemos visto solo una parte, el Congreso de Viena. Nos falta ver la Santa Alianza. Ahorita vamos a trabajar una parte del libro, nada más. ¿Cuáles fueron los principales objetivos del Congreso de Viena? Página 261, 261. ¿Ya? 261. Ok. Pregunta número 1. ¿Cuáles fueron los objetivos principales del Congreso de Viena? Lo tenemos acá. A ver, vamos a preguntarle. Fabricio, a ver, activa tu micrófono, Fabricio. Sí, dígame. Ya, Fabricio, si pudieras leer para que tus compañeros puedan anotar, ¿cuáles fueron los objetivos del Congreso de Viena?
Restablecer las antiguas fronteras de Europa y restablecer el antiguo régimen. Muy bien. Entonces, ahí lo tienes. Gracias. Anótalo, por favor. Tu compañero ya lo leyó. Vamos a la pregunta 2. ¿Qué reinos y países asistieron al Congreso de Viena? También lo tenemos ahí. ¿Cuáles han sido estos protagonistas? ¿Ya? Asistió Francia, pero Francia estuvo relegada porque a nadie le convenía que Francia surja nuevamente. Asistió España, pero España pues ya estaba venida menos. España estaba atravesando por una crisis económica que nadie le tomó importancia a España. No era un enemigo fuerte España, así que tampoco le dieron importancia a España. ¿Ya? Y ahí tenemos nosotros la respuesta de la 2. ¿Qué reinos asistieron? ¿Qué reinos fueron esos protagonistas de este Congreso de Viena? A ver si lo menciona Christopher. Rusia, Austria e Inglaterra. E Inglaterra. Muy bien. Pasamos a la siguiente, a ver qué dice la siguiente pregunta. ¿Qué principios teóricos sustentaron el proceso de restauración? ¿Cuáles fueron esos principios del proceso de restauración europea? A ver, ¿a quién se lo preguntamos? A Víctor. A ver, Víctor, activa tu micrófono. Víctor. No está Víctor. A ver, Alesia, ¿cuáles fueron esos principios del proceso de restauración? La paz y la justicia. ¿Seguro? Tenemos 3 principios que amparan la restauración europea. Legitimidad, equilibrio y intervencionista. Muy bien, la legitimidad, el equilibrio y el intervencionismo. Ahora vamos a relación a las columnas. Para ello vamos a estar acá. Relación a las columnas. A ver. Tenemos acá el primer ministro, el canciller. Nos indica que nos está quedando un poquito de tiempo, 9 minutos. Te voy a indicar lo que vas a trabajar si se llegase a cortar. No te olvides tu mapa. ¿Ya? Vas a trabajar tu mapita. Regresando, lo muestras en pantalla, lo muestras tu mapita. Y yo creo que es suficiente, ¿ya? Solamente tu mapa, para que te alcance el tiempo. Y regresamos. A ver, regresamos a las 12:10, para que te pueda alcanzar el tiempo de hacer tu mapa, ¿ya? A las 12:10 regresamos. Vamos a tratar de resolver las columnas que tienes ahí. La parte A dice Castlereagh, ministro o canciller ¿de dónde? Inglaterra. De Inglaterra. Muy bien, coloca la letra. De Inglaterra. Luego tenemos a von Handenberg. Prusia. Prusia. Exacto, de Prusia. Y luego tenemos a Talleyrand, creo que no lo hemos trabajado. De Francia. De Francia, porque Francia no fue un fuerte dentro del Congreso de Viena. ¿Ya? Luego tenemos a Metternich. Austria. De Austria. Y luego a Nesselrode, lo tenemos Rusia. de Rusia. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos a llegar en este momento.
¿Sí? No, todavía nos alcanza un poquito más de tiempo. Pasa la página. Pasa la página, por favor. Vamos a dejar un ratito ahí la línea del tiempo porque necesitamos más tiempo para explicar esa línea, ¿ya? 262, verificando el aprendizaje. Representante ruso en el Congreso de Viena de 1815. Alejandro I. Ya, muy bien, ahí está la respuesta. Ok. La 2 lo vamos a dejar porque nos hace falta la siguiente parte. La siguiente expresión, el poder del monarca proviene de Dios y no debía ser frenado por ninguna constitución. ¿Es un principio de la restauración denominado? El poder del monarca. Poder del monarca, ¿no? La dinastía el territorio le pertenece a la dinastía. El poder del monarca, ¿no? Legitimidad. No debe ser frenado por ninguna constitución. ¿Qué principio nos habla del poder del monarca? El principio de Legitimidad. legitimidad. El principio de legitimidad. Fue el gran organizador y artífice del Congreso de Viena, de origen austriaco. A ver, ¿cuál de los que tienen ahí? Francisco I. Ya. Metternich. Francisco I y Metternich. Pero ¿quién organiza, quién es el máximo representante de Austria? Metternich. ¿Ya? ¿Jóvenes? ¿Sí? Metternich. No, porque Metternich es el canciller. ¿Quién es la máxima autoridad? Francisco. Francisco I. Sí, Francisco I. ¿Ok? Luego tenemos, a ver, la número 6. En el Congreso de las potencias de la Santa Alianza deben intervenir en España. Ya. Este nos falta todavía el siguiente, ¿ya? Nos falta la Santa Alianza. Todavía nos falta. Entonces, hasta ahí lo vamos a dejar y vamos a regresar a las 12:10. Haz tu mapita, ¿ya? Ok, chicos. 12:10, ¿ya?